Bueno, en esta breve entradilla lo que quería era agradecer a Aquilino Delgado su paciencia, porque realmente el brindarse a hacer los comentarios de este vídeo y demás, pues con toda la lata que supone estar con mis paradas, con mis ahora repite, ahora se me ha olvidado esto y tal, pues bueno, se lo agradezco mucho porque no cualquiera se presta. Y por otra parte, Aquilino, pues para qué decirlo, es evidente que tiene un conocimiento extenso de todos los temas de los que le pregunto. Entonces, bueno, pues es una suerte, un privilegio tenerle como amigo, y creo que se nota en la calidad científica y en el rigor de los contenidos de este vídeo, ¿no? También un recordatorio para que los que podáis lo veáis en alta definición. Se puede configurar en YouTube si lo veis en el móvil, pero mi sugerencia es que lo proyectéis en la televisión. Enlazar el vídeo, enlazar el móvil con la televisión es bastante fácil y creo que no tiene nada que ver. Las imágenes que se graban en 4K, pues no digo que todas, porque todavía soy un chapuzas, pero hay escenas de dron y tal, pues que vale la pena verlas en una pantalla mayor. Y por último, pues una disculpa porque este vídeo en concreto me ha quedado regular, muy regular, porque en distintos momentos de la grabación, estando en el campo, pues se me olvidaba activar el micrófono y se nota mucho el ruido ambiente. Hacía viento y por tanto hay algunos fragmentos donde se escuchan realmente mal. De verdad que lo siento, intentaré estar más pendiente. Lo que ya cuesta más trabajo controlar es la invasión de motoristas. El campo es de todos y bueno, pues cosas del directo. Me sabe mal pues porque he tenido que cortar y dejar fuera algunas explicaciones y algunas cosas que me habían gustado. Me parece que ya habían quedado bien. Pero bueno, pues otra vez será. Así nos dejamos un motivo, una excusa para volver sobre el mismo tema. Bueno, estamos en la mina de Peña de Hierro, es una de las minas de la faja pirítica que está en la cuenca minera de Río Tinto, en el pueblo de Nerva. Y como las demás minas, pues tiene explotación desde época antigua. Esta concretamente está documentada desde época romana y después a partir de la mitad del siglo XIX, pues primero por capital español, en principio capital vasco, a capital Toloitia, después por dos compañías británicas, de Peninsular Copper Company y de Peña Coppermine, que fue la que más tiempo estuvo operando aquí. Se vende un año antes que Río Tinto, en el 53,
pasó a manos españolas, a Conasa, y después ya a partir del año 60 la bajada del precio de la pirita. Esta mina básicamente era una mina de pirita y también sacaba cáscara de cobre, o sea, cobre por hidrometalurgia. Y claro, ya los costos de operación se hicieron y la hicieron que no era rentable, y a partir realmente entre el 60 y el 66 estuvo en mantenimiento, y ya a partir del 66 realmente empezó el proceso de abandono de la mina. Y en el año 70 la compró Explosivos Río Tinto como reserva de minerales. De hecho, el crestón de Gosan, que está arriba, que ahora es Monumento Natural de Andalucía, bueno, también es BIC, es Bien de Interés Cultural, es decir, tiene otros niveles de protección. Sería realmente la única mina de la faja perítica española que no se podría poner en operación por el tema medioambiental. Medioambiental porque está protegido. Gracias a que no se extrajo ese Gosan, pues es una de las monteras que quedan in situ casi originalmente. Aquí y al exterior hay una rampa para subir hasta otro mirador y ver la mina desde arriba. Esta mina desde arriba. Este es el antiguo túnel Santa María, que era primero fue un túnel de minería y después fue un túnel de transporte. De hecho, es de minería porque hay una falla que vamos a ver luego y es la que se aprovechó para ir por el minera. Por eso vamos a ver luego, hay partes que están fortificadas ladrillos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, restos de hollín, también vemos después la capa rosa y otras mineralizaciones. De hecho, tenía la boca estaba tapada, los dos lados de la boca estaba tapada, lo que hicimos fue destaparlo. De hecho, hay fotos en los artículos que has visto de cómo se destapó. Aunque es una mina turística, siempre es una mina. Entonces, todo esto con permiso a mina, direcciones facultativas, que esto, aunque la historia de la mina, que es lo que yo te he explicado antes en la entradilla, cuando se empieza la explotación moderna, hasta que lo musealizamos, que realmente es a partir de 2001 cuando se empezó el trabajo de rehabilitación de toda la mina de Peña de Hierro. Lo primero que se hizo fue desescombrar, quitar las aguas ácidas, en fin, hacerlo accesible, si no, no va a venir aquí nadie. Sí, hay corriente porque tiene tiro. De hecho, este es el mejor sitio. Yo llevo 20 años pidiendo mudar mi despacho en verano aquí, pero no me dejan. Entonces tenemos los dos tipos de locomotoras que utilizó el ferrocarril de Peña de Hierro, que son las Bors y las Krauss. Las Krauss principalmente, que eran alemanas, aunque la compañía fue británica, tanto de Peninsular Copper Company como de Peña Copper Mine, eran alemanas. Y las Krauss eran básicamente las que se utilizaban para la vía general. Las Borsi también hubo uno, pero eran realmente las de maniobra. Eran un ancho métrico, a diferencia, por ejemplo, de Río Tinto, bueno, como todas las minas, tenía su ancho y en este caso es de 1 metro. En algunos sitios tenemos calcantita, que aquí ahora mismo se ve peor, en verano se ve mejor. Para explicar un poco que lo que tenemos arriba es mineral. Y después hay alguna zona que cuando se limpió el túnel, pues Mina dijo que había que sobreasegurar. Entonces tenemos este sistema de intibación que no es propio de la faja perítica, sino de la zona de carbón. Y en un par de tramos está puesto por eso. Evidentemente, si no fuera seguro aquí, no es que no iba a entrar visitante, que es el primero que no entra soy yo. Eso es así. Mira, esta es la parte del tema ferroviario. Es un poco para que te ambientes. Mientras que estás visitando, hay dos tipos de visitas, los individuales, que es los que principalmente hay hoy, y los grupos. Cada grupo después lleva su guía. Hay partes que estaban directamente en Rocaviva. Entonces, en esta parte explicamos un poco de geología, porque aquí se ve, por ejemplo, cómo tenemos estratos verticales. Mira, aunque aquí los minerales están 145 grados, no noroeste, de hecho los vemos bien al final de la corta, aquí es que no tenemos verticales, tenemos esos estratos de cuarzo que se ven así. ¿Ves? Y aquí ya empezamos a explicar los distintos oficios mineros. Nos sirva para que se valore el trabajo que se hacía en una mina. Muchos de estos oficios hoy siguen existiendo, por ejemplo el perforador sigue existiendo, lo que pasa es que gran parte de ese trabajo ya no lo hace una persona, ya hay maquinaria que hace eso. Aquí hay la única parte que tiene entrada del túnel, que es una de las antiguas zonas de bombeo. Este es el nivel, aquí estamos en el nivel 2 de la mina. Había bombeo en el nivel 2, en el sexto y en el noveno. Este es el antiguo pozo de bombeo, estamos en el nivel 2, había bombeo en el 6 y en el 9. Y bueno, esa tubería es la antigua de bombeo. Si vemos el agua que se ve ahí está todavía clara, porque está reducida, no le da tiempo a oxidarse. Y nos dimos cuenta porque cuando se restauró el túnel, cuando intentaron coger agua de este para hacer hormigón, se derretía. Y le dije, mira, que esta agua es ácida, que tiene un pH de 2, 1,6. Como tiene una constante entrada de agua, no le da tiempo a oxidarse. Sin embargo, cuando vamos a la corta, lo que está oxidado de los 25 metros de agua son los primeros 7. A partir de ahí, si coges esto más a partir de esa profundidad, claro, como las bacterias que tiene el Teobacillus ferrocida, lo que hace es producir oxígeno, el oxígeno tiende a subir. Entonces está en la parte de arriba, es donde está el agua, los contenidos de metal del agua no está oxidado. Aquí, por ejemplo, no. La Mars Polar Lander llegó a Marte, se documentó que el único mineral exactamente igual que en Marte, el 98%, las jarositas. Cuando vieron en los sitios del mundo, pues se parecía mucho a la que había de aquí. Como en ese momento, en 2006-2007, Río Tinto estaba empezando, pues fue más complicado conseguir los permisos, entonces hablaron con la fundación
y vinieron a Peña de Hierro y vieron que era como el mismo masa, el mismo mineral. Empezaron a hacer aquí las pruebas primero para estudiar la similitud. Entonces vieron también si el hombre había influido en eso. Entonces fue en el túnel, de hecho esta es una de las primeras perforaciones manuales que hizo NASA para comprobar, porque las bacterias extremófilas no solo viven en el agua, también viven en los minerales. De hecho ya después del proyecto Marte, hicieron el IPBS, el proyecto de perforar, que llegaron a casi 900 metros y seguía viendo estos extremófilos en distintos puntos, casi siempre en esta misma mina, pero también en otras zonas de la cuenca minera, y seguían estando presentes esas bacterias. Y después de comprobar esto también siguieron estudiando el agua, y arriba, en la parte de arriba, tienen el laboratorio portátil que traen en verano. Vamos, de hecho siguen viniendo, lo que pasa es que ya no era con un proyecto, sino ya es más cuentagota. Bueno, pues seguimos por el túnel. Aquí tenemos otro de los oficios mineros, un zafrero, que es el que recogía la zafra, el mineral que ya estaba después de la voladura, para cargarlo en los vagonetas, que aquí llamamos continuos. De hecho, uno de mis abuelos era zafrero. Aquí, utilizando un antiguo pozo de ventilación que limpiamos, pues metimos una vagoneta, que aquí denominamos continuo, con un empujador, que era el señor que empujaba las vagonetas. Y aquí tenemos otro trabajo muy importante, que es el saneador, que es el que iba saneando las labores interiores para evitar que hubiera caídas de elementos sobre sus compañeros. Y aquí hay una zona que es donde originalmente se accedía a la corta, hay un antiguo espejo de falla. El túnel, aunque lo vemos emboquillado solo en uno, originalmente no era así, era una Y. Para que pudieran salir las locomotoras, una vez que recorrían la corta, entraran por el otro. Lo que pasa es que aquí, por seguridad, como esta parte, se decidió hacer un solo túnel. De hecho, los últimos 10 metros del túnel realmente están construidos en madera, con este sistema de aseguración propio de la zona de carbón. Esta también fue la zona que se afectó en 2018 por el incendio, y es la última que se recuperó precisamente por eso, porque después hubo que entrar, hacer toda la planificación, todas las medidas de seguridad y, evidentemente, hacer la obra. Siempre, todo lo que he leído de Peña de Hierro es que precisamente en este punto es donde decidieron atacar la masa de mineral, que es lo que luego vemos en la corta. ¿Ves? Si te fijas, a partir de aquí realmente ya es una construcción como mampostería. Aquí donde estaría la otra Y, que es lo que permitiría que las locomotoras, al salir por este punto, que es el nivel 2 de la mina, de la corta carga hacia la zona de trituración, pues pudieran operar bacterias. Porque el gran problema de los viajes espaciales es el peso. Entonces, 1 kilo es 1 millón de euros, de dólares para ellos. Entonces, claro, tú tienes que transportar a los astronautas, venga, los transportas, sería hoy 2 años, pero cuando llega aquí, tiene que respirar. Si tienes que transportar el oxígeno, pues ya es mucho más caro el viaje. Ahora, si tú tienes estas bacterias, las llevas allí, las metes en un túnel plástico, pues si las metes metálico, se lo van a desayunar, y le echas hierro, que es el mineral que hay en Marte, como las leyes físicas son universales, estas bacterias tendrán que producir oxígeno, porque en el momento que ellos comen hierro, producen oxígeno, o comen hierro, azufre, ¿vale? Pues es una de las... Vinieron a comprobar la similitud de Marte con la Tierra y ya terminaron descubriendo cómo podrán el día de mañana conquistar Marte, que yo tengo claro que el día que se vaya a Marte es para poner una mina, ¿sabes? Pequeños quirópteros, porque en 2018 se cargó toda la colonia, y los hay, pues sobre todo a primera hora antes de entrar los visitantes, ahora se esconden, pero los hay. ¿El qué? ¿Qué bichos dices? Murciélagos. Ah. Lo que pasa es que aquí Medio Ambiente nos deja tranquilos, porque los murciélagos entraron después de que se desatoró el túnel. Y como no hay interacciones, sino además le hemos creado un hábitat, pues entonces no tenemos problemas. Aparte, esto es monumento natural de Andalucía, paraje natural protegido, y Vic ya no hay más, lo único que hay por encima es patrimonio mundial. El patrimonio mundial no está en la ley, o sea, no aparece en la ley española de patrimonio, lo máximo que hay es Vic, y esto es Vic por zona patrimonial. Paraje natural protegido, porque es donde nace el río Tinto, que nace realmente ahora mismo dentro de la corta, y después la parte 900 metros alrededor de la montera de Gozan es monumento natural de Andalucía. Esto era el segundo nivel, ¿no? Sí, este es el nivel 2 de la mina. De hecho, en el nivel 1 que está arriba hay un par de galerías que tenemos, pero tenemos ahora mismo cubiertas con puertas y cerradas y eso, porque en su día pues haremos también algo ahí. Estamos en el centro visitante de Peña de Hierro, que es un antiguo edificio que fue vivienda y posteriormente de talleres. Se rehabilitó el edificio y le dimos contenido para explicar tanto cómo era Peña de Hierro, el trabajo de esta mina de la faja pirítica, como el paraje natural protegido, que es donde empieza aquí, porque es donde nace el río Tinto dentro de la corta. Vemos la corta,
De hecho, el túnel que se visita es ese mismo túnel por donde va a entrar la locomotora, con los distintos bancos y cómo se desarrolló, las instalaciones. Este edificio que tenemos aquí, que en esta maqueta eran los talleres donde actualmente nos encontramos. Está la zona de vivienda del staff. Ahí tenemos la planta de trituración y el malacate, que es como llamamos aquí al castillete. Todo el sistema ferroviario, hasta los años 60, todo se movió mediante ferrocarril, como los distintos niveles de la mina se comunicaban con la corta. Vemos el pozo maestro del malacate, que llevaba, ahí vemos los 3 primeros niveles, pero el pozo llevaba al nivel 11, y cómo se comunicaba con las distintas galerías, por las que una vez que el mineral salía hacia el exterior se trituraba en la planta de trituración y el mineral ya se embarcaba hasta 1913 por Huelva y a partir de ese año por el puerto de Sevilla. Aquí tenemos también unas fotos históricas de cómo eran las instalaciones. De hecho se ve la evolución de cuando se construyó el malacate a partir de 1904. Vemos la parte del staff, esto era el antiguo almacén, vivienda de los trabajadores y esta zona de aquí es el grupo Pilones, que es donde actualmente nos encontramos. Y aquí vemos cómo hay distintos vagones cargando y saliendo por el malacate para la zona de trituración. Y también tenemos una parte donde se explica pues para qué sirve el cobre. Evidentemente, aquí esta mina, aparte de pirita, se producía cobre, tanto mineral de cobre como cobre obtenido por hidrometalurgia. Y claro, lo importante que es para los visitantes que vienen a este centro es que comprendan dónde están, el sitio, la historia, pero sobre todo aquí el trabajo que se ha hecho es extraer metales del interior de la tierra, partiendo de los minerales, y el principal metal explotado concretamente en esta mina ha sido el cobre. Entonces aquí entran 100.000 personas al año. Bueno, 100.000, a lo mejor aquí concretamente en Peña entran 60, 70.000 personas al año, porque 100.000 visitantes es todo el parque minero, ¿vale? Entonces te vas a asegurar que es de los sitios más visitados de turismo industrial de España, que ese número de personas van a ver la información que tú tienes aquí. Aquí vemos el crestón de Gosan, que en parte desde el aire se ve peor porque está cubierto de pino, y vemos las instalaciones, el malacate que se reconstruyó y el centro de interpretación y toda la parte que se limpió, porque claro, esto estaba lleno de escombros, agua ácida en superficie. Entonces lo primero que se hizo, si queremos que fuera turístico, tú puedes tener un bien patrimonial que puede ser interesante y puede ser visitable, pero para convertirlo en un recurso turístico tiene que ser accesible. Entonces lo primero se hizo labores de limpieza, se diseñó un parking que con seguridad y sin tener ningún tipo de riesgo pues se pudiera visitar. Después se procedió a rehabilitar edificios o instalaciones como el túnel Santa María que vemos aquí, o las distintas instalaciones. Entonces tú ya tienes un producto turístico, ya tienes un sitio donde puedes ir con seguridad. En el centro, por ejemplo, tienes tu servicio. Entonces puedes articular una visita y puedes ya estar el tiempo que realmente el visitante quiera estar. Luego tenemos por terminar, tenemos rehabilitado una casa en este barrio, aunque es el barrio del staff. Ahí la idea sería, igual que tenemos la Casa 21, que es un viaje en el tiempo a cómo vivían los ingenieros británicos en Río Tinto. Ahí nos gustaría poner la Casa de Obreros, es decir, tematizarlo de cómo vivían los mineros aquí, en el siglo XIX y en el XX. Es verdad que es más grande, pero también estamos pensando que lo van a ver 60 a 70.000 personas. Entonces la dimensión, una cosa por otra. Aquí hay mi compañero Ger Campo, que es nuestro ingeniero, el que hace que el tren funcione. Aquí hay 2 niveles, hay 2 galerías, que su idea es que se llegue a la corta por esas 2 galerías. Entonces, claro, son proyectos ambiciosos que teníamos casi en la mano cuando ese señor se tomó su tapita de murciélago en Wuhan, y pues que tuvimos que meter en el cajón hasta la siguiente vez. Entonces proyectos sí hay. El tema es que primero el costo que tiene, y segundo que es igual de importante hacer cosas nuevas como mantener lo que tenemos. Entonces es un poco, por ideas no va a quedar. Alguien que venga con un carro con un niño pueda entrar, porque originalmente le pusimos grava, entonces se quedaban clavados, ¿sabes? O por ejemplo, cuando hicimos el tema de los merenderos, que lo que sí quitaron en su día fue las barbacoas, porque si hay barbacoa pues se produce incendio. Como estamos en una zona medioambientalmente riesgo, protegida, ¿no? Pues aquí técnicamente no se puede ni fumar. Bien, este edificio que tenemos a mi espalda es el actual centro de interpretación de paraje protegido y de Peña de Hierro, y anteriormente fue vivienda y después una zona de talleres, se llama el Grupo Pilones. Entonces es un edificio que por su situación cerca del túnel
y porque podía rehabilitarse, a partir de 2004, Fundación Río Tinto con la Mancomunidad de Municipios, que entonces existía, se hizo un proyecto y se rehabilitó el edificio. Una vez que rehabilitamos el edificio, con la delegación, con la Consejería de Medio Ambiente y con la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que es donde estaban Minas entonces, pues se hizo un proyecto y se dotó. Fundación Río Tinto puso el conocimiento y los elementos históricos, como por ejemplo fotografías, grabaciones, etcétera, y con una empresa que se contrató al efecto, pues se hizo el montaje del centro para que se hiciera comprensible cómo funcionaba esta mina y también el paraje natural protegido, porque realmente nace aquí de donde actualmente nace el Río Tinto. Este año vamos a cerrar ya por encima de los 100.000 visitantes, de hecho va por 102.000, 103.000, hasta dentro de un par de días, no te puedo decir exactamente la cifra, y somos el sitio de turismo industrial más visitado de España. ¿En qué consiste? El recorrido que se hace con nosotros, porque hay una parte que es libre, es visitar el centro y el túnel. El túnel se llega a la corta y al nivel del agua pues se ve una panorámica de cómo era esa antigua infraestructura minera y los distintos trabajos que se desarrollaban en minería interior. Después hay otra parte que es accesible, que hay 4 kilómetros de miradores, son de acceso libre, se llega a distintos niveles de la mina, se puede hacer por libre o un punto más del parque minero. Este recorrido dura en torno a una hora, hora y cuarto, hora y 20, también depende, nosotros trabajamos de forma que el visitante, hay unos horarios marcados, pero es el que decide el tiempo que va a estar en cada punto, quitando el ferrocarril que sí empieza a la 1:30 diario, aunque pueda haber otros por la tarde o por la mañana, y termina sobre las 3, 3 y cuarto. Los demás puntos de visita hay un horario de apertura y es visitar durante el resto del día. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el museo. Peña de Hierro hay unas visitas cada media hora, pero si tú quieres estarte media hora más, lo importante es que si tienes por el tren a las 1:05 tienes que partir hacia el tren, pero puedes volver por la tarde. Bueno, por la tarde no, por la tarde es corta atalaya. Es visitable durante el resto de la mañana. El día 1 de enero, el día 6 de enero, el día 24 de diciembre, el 25 de diciembre y el 31. Ni cerramos los lunes ni ningún día. Nosotros somos una fundación privada, cultural, con carácter permanente, y parte de nuestros recursos son la entrada que pagan los visitantes. Entonces nosotros no vamos a cerrar ningún día, incluso cuando hay obra pues se puede cerrar una parte, pero las otras partes, otros puntos de visita del parque siguen operativos. Actualmente somos 30 personas, fijos. En un primer momento, empezó de Península Copper Company, había el mineral de Peña de Hierro, tanto la pirita como el mineral de cobre que se extraía, que se vendían crudo. Se llevaba por un ramal de 3 kilómetros hasta Filos Norte y ahí enganchaba con el resto del Río Tinto Railway y salía el mineral por Huelva. Ese contacto se mantuvo con la siguiente compañía, con de Peña Copper Mine, pero ya empezó a haber problemas. El primer problema es que esta compañía se construyó el pantano de Tumbales 1, donde ya empezó a hacer hidrometalurgia, con lo cual le hacía competencia directa a Río Tinto, puesto que vendía cobre obtenido por cementación. Segundo, bueno, el contrato era un poco leonino, o sea, Peña de Hierro realmente solo pagaba, todo lo demás lo ponía Río Tinto, el personal, el precio, el material ferroviario, y también era verdad, de hecho hay documentación al efecto, que varias veces el general manager de Río Tinto, Mr. Browning, pues dio orden de que se cambiaran los vagones, es decir, vagón de mineral de Peña de Hierro con más ley que el de Río Tinto, pues como el material ferroviario del sur se cambiaba de destino y embarcaba o se trataba como proveniente de Río Tinto en vez de Peña de Hierro. Empezó a haber ya disputas más serias entre los dos directores y en 1913 Mr. Browning decidió que se desmontara el ferrocarril, ese ramal de ferrocarril de Peña con Río Tinto Railway, y se desmontó. Entonces la empresa que había aquí en este momento, que era de Peña Copper Mine, hizo un acuerdo con la mina de Cala, se construyó un ramal y por el mismo ferrocarril de Cala, tanto Cala como Peña de Hierro eran minas de la provincia de Huelva que sacaban el mineral por Sevilla. Ese ferrocarril estaba bien pensado, de hecho hay varias compañías que, por ejemplo, distintas compañías de narcóticos también se unieron a ese ferrocarril, otras minas más pequeñas. El problema fue la coyuntura, que tal como empiezan a operar, viene la Primera Guerra Mundial, la crisis subsiguiente de la bajada del precio de los metales en las materias primas, de la siguiente crisis a finales de los años 30, y aquí en España le sumamos la guerra civil y después un contexto de guerra mundial y posguerra.
Entonces, a partir realmente de los años 50, el ferrocarril era deficitario y se terminó desmontando. Y también la parte ferroviaria tuvo un tema político de políticas de empresas. Peña Copermain quería llegar el ferrocarril a Nerva y que hubiera una parada y esa parada conectara, no de aquí de Peña de Hierro, sino del pueblo de Nerva, que está a 5 o 6 kilómetros, con Sevilla, para dar servicio a los pasajeros y también para las mercancías. Por eso realmente el pueblo de Nerva estaba muy a favor de ese montaje de ese ferrocarril, porque también suponía salir del monocultivo económico de Río Tinto. Pero evidentemente tenía mucho más poder la Río Tinto Company que de Peña Copermain, y cada avance que hacía Peña de Hierro, Río Tinto lo conseguía invalidar en los tribunales. De hecho, al final, como casi de forma poética, en el año 70 Río Tinto terminó comprando Peña de Hierro. El caso es que cualquier avance que hacía Peña, Río Tinto lo ganó en los tribunales, tenía a su favor desde el gobernador civil, jueces, ministros, y fue imposible que se hubiera hecho ese ramal, que seguramente hubiera, como lo que dice el ferrocarril, desarrollar en ese momento el pueblo de Nerva, la industria y el comercio, y además conectar un pueblo de Huelva directamente con Sevilla, que no solo con Huelva como se hacía hasta ese momento, porque para ir a Sevilla desde aquí, por el ferrocarril de Río Tinto, tienes que ir a Niebla, en Niebla bajarte en las mallas y coger el ferrocarril, el MZA, después de Renfe, mientras que por aquí el camino era más corto. No, lo que sabemos por documentación es que Explosivos Río Tinto termina comprando Peña de Hierro como reserva de minerales, sobre todo por el tema del Gosan. En ese momento ya había abierto la línea de Gosan y estaba abierto la unidad industrial que conocemos hoy, que aunque hoy solo trata cobre, en ese momento también trataba cobre de Cerro Colorado, de las cloritas de Alfredo y el Gosan, porque el mineral de Gosan no estaba tocado. De hecho, hay una parte de stock de cuando se desmontó por las compañías británicas de aquí, la parte de arriba de la Corta, y toda la parte de la Montera está sin tocar, por eso de hecho está declarado Monumento Natural de Andalucía. ¿Qué pasó? Que como Río Tinto iba viviendo bien de su propio Gosan, ya después llegó un momento que no le interesó poner en explotación. Y en 1987 esta mina, junto con todos los pasivos que tenía en ese momento, pasaron a formar parte de los activos de Fundación Río Tinto. Entonces ya a partir de ese momento sí que iba a ser imposible que ellos hubieran podido explotar Río Tinto. Y hoy es la única mina de la faja pirítica, yo creo que de España seguro, de Portugal creo que también, que no se podría explotar precisamente por eso, por la protección que tiene medioambientalmente. No porque no sea seguro, sino porque está declarado monumento natural. La obtención de cobre por biómida es un sistema que lo que se hace es se precipita el cobre contenido en el agua, en las aguas del interior de las minas, en esta zona, la faja pirítica ibérica y la cuenca minera en particular, y en Peña de Hierro, que es donde estamos. El agua proveniente del interior de la mina tiene 8 gramos de mineral por litro. Principalmente tiene hierro, por eso tiene ese color cuando se oxida y se enrobina, pero también tiene cobre. El cobre se puede precipitar con hierro, con chatarra de hierro. Entonces se construyeron unos canales, por eso también se llama canaleo ese sistema, agua abajo, el agua del interior de la mina que había que desaguar, porque si tú... el cobre está aquí en el mismo nivel que el freático casi, entonces tú tienes que desaguar la mina para poder trabajar. Entonces ese mismo agua que tú desaguabas mediante el bombeo que hemos visto por ejemplo en el túnel, se llevaba a un dique, a un pequeño pantano que tiene el canaleo, que tiene la cementación, y en esos canales funciona como una salina. Se echaba chatarra de hierro principalmente proveniente del ferrocarril. Después ya en los últimos años, por ejemplo, Río Tinto se compraba de las fábricas de conserva, pero aquí en Peña de Hierro era principalmente de ferrocarril o comprada. Y esos canales tienen una pequeña pendiente, el agua al ir pasando va depositando encima por la acción del Teobacillus ferrosidan, va depositando encima de la cáscara de la plancha de hierro o de los raíles. Principalmente se aprendió con el tiempo que era mejor superficie, entonces se intentaba que la chatarra fuera que más ancha que por ejemplo los raíles, que la superficie es menor. Entonces sobre esa chatarra se deposita esas partículas de cobre, que aquí llaman cáscara, que tienen casi siempre más de entre un 80 y un 70% de cobre.
Eso, una vez que pasaba el agua, que se había producido ese proceso de precipitación del cobre, se rascaban manualmente y se hacían unas briquetas. Y esas briquetas son las que ya se vendían a las fundiciones. Ese cobre ya casi era un producto terminal. Tenía muy poca impureza y realmente es las formas más sencillas que hay de obtener cobre en minería metálica. Entonces, pues Peña de Hierro, como todas las minas de la faja pirítica, pues utilizaron ese sistema. Todas las minas, Tarsis, La Zarza, tanto en España como en Portugal, no sé, la mina de Cabeza del Pasto, en el pueblo de Guzmán, todas las minas utilizaban ese sistema porque ya que disponían del agua, era otra forma de sacar cobre y hacer la mina más rentable. Por ejemplo, en Río Tinto, el 30%, entre 1725 y 1954, el 30% del cobre que se obtuvo aquí se obtuvo de esa manera. Es verdad que gran parte de ese cobre, el destino que tenía era, había que refinarlo y después fundirlo, pero realmente en sí era un producto terminado. La montera ferruginosa de Peña de Hierro se ha declarado Monumento Natural de Andalucía por parte de la Junta de Andalucía, precisamente por ser de los pocos sitios que queda in situ esa mineralización. Entonces, para que quede constancia para las generaciones venideras, pues se ha protegido y sería, curiosamente, la única mina que no se podría poner en operación precisamente por eso. Sí, el Gosan es una mineralización que tiene contenidos beneficiables de oro y plata. Normalmente aquí tiene de 0,80 a 2, 3, 4 gramos de oro por tonelada y si multiplicamos por 12 o por 18 de plata. Realmente Río Tinto y Tarsis, entre los mediados de los años 80 y el año 2000, que fue cuando 2001-2002, que es cuando cierran, eran minas de plata y de oro, precisamente porque trataban ese mineral. Lo que pasa es que, a diferencia del cobre, que se concentraba y después se fundía, aquí, por ejemplo, en Río Tinto se hacía todo el proceso aquí y hace falta la cianuración, o sea, hace falta la planta de tratamiento de oro, después con la cal, los cronos de calificación, sacar la mata que se lleva a la fundición, el concentrado de oro que se lleva a la fundición, y ahí se sacaba tanto escoria, que se reutiliza, como el bullion, que es el lingote industrial, que realmente casi un 90% era plata, un 6-7 oro y el resto era otros metales. No se sacaba oro propiamente, sino bullion, lingotes de bullion. Sí, Río Tinto sobrevivió. De hecho, del 86 hasta el 95 la línea del cobre estaba cerrada. Vivió del Gosan, era una mina de oro. Vamos, tanto Río Tinto como Tarsis. De hecho, esta mina, donde estamos en Peña de Hierro, es un ejemplo de cómo se empieza a desactivar la minería en Huelva. En los años 60, la instalación del polo en Huelva, que tenía 2 grandes focos, y lo sigue teniendo. Uno es la refinería, actualmente de Cepsa, que ahora ha cambiado el nombre, no me sé el nombre ahora mismo, es tan nuevo que no me lo sé. Pero el aceite que hacen se llama Airtoil porque es explosivo Río Tinto. Y esa refinería la montó Río Tinto con la Gulf Corporation. Y la otra es la fundición de cobre, que actualmente es Atlantic Copper. Esos dos grandes empresas que siguen existiendo y siguen siendo parte importante del PIB de la provincia, hicieron que junto a sus lados se instalaran varias industrias que crea una sinergia. Por ejemplo, cada tonelada de cobre produce una tonelada de ácido sulfúrico. Pues se dispusieron empresas que utilizaban ácido sulfúrico. También pasó lo mismo con las empresas de la refinería. ¿Qué pasó? Que dejó de ser necesario extraer la pirita propiamente de las minas. Entonces, las minas, como Peña de Hierro, que solo vivían o principalmente vivían de extraer pirita, empiezan a dejar de ser rentables y empiezan a cerrar. Eso va a ser de la mitad, sobre todo a mitad de los años 60. A eso le vamos a sumar otra cosa. En 1973, la crisis del petróleo hace que empiezan a subir mucho los costes de operación. Aquí se va a notar unos años después. De hecho, entre el 80 y el 84, los costes de operación, por ejemplo, en Río Tinto, subieron un 40%. Entonces, a partir de los años 70, realmente van a sobrevivir aquellas minas que tenían cobre y tenían oro, como oro y plata, como Río Tinto y Tarsis. Llegamos a mitad de los años 80, el precio de los metales desciende y empiezan a cerrar todas las minas de la faja pirítica, menos Tarsis y Río Tinto. Es decir, va a hacer la Herrería, va a hacer la Concepción, va a hacer la línea de cobre de Río Tinto, y estas dos minas van a sobrevivir hasta 2001 Río Tinto, 2002 Tarsis, también por el precio de los metales era bajo. Y aparte, ya Tarsis no tenía mercado para su pirita que llevaba a Huelva en su ferrocarril, a través de
a Huelva al polo. ¿Por qué? Porque precisamente no hacía falta ya es la pirita como base de ácido sulfúrico, porque era, entre comillas, un subproducto que se producía en el polo químico. Un par de años todos esos mineros están ahora mismo trabajando, tanto en Las Cruces, como en Río Tinto, como en Marza o en Insersa, porque eran personas de inserción preferentes, tenían experiencia, habían trabajado antes en minería, y cuando tú vas a arrancar un proyecto te interesa gente que conozca el trabajo. Y aquí debajo vuelve hasta la pizarra, con algo de azufre, y ya cerrando la corta. Esta corta tiene en este eje 320 metros y de ancho, o sea, de largo tiene 320 metros y de ancho tiene 188. Del agua arriba hay 50 metros, del agua hacia el fondo de la corta hay unos 25 metros. La corta llegaba hasta el nivel 9 de la mina, mediante el pozo, el Malacate que tenemos, el pozo maestro al sur de donde estamos ahora mismo, pues llegaba al nivel 11. Esta mina en principio era minería de interior, y desde los años 50 del siglo XIX, y a partir de finales de los años 80 del siglo XIX, o sea, 30 años después, se empezó a operar a cielo abierto. Esta realmente era una mina principalmente de pirita y de forma menos principal de mineral de cobre, que se vendía triturado. De hecho, aquí realmente lo que se hacía era triturar pirita y triturar el mineral, además de la hidrometalurgia. Aquí no tenía fundición y no tenía una planta de concentración como tal, como si tenía Río Tinto desde el año 28. Esta mina, desde que dejó de tener operación, pues evidentemente se eliminó el bombeo, y el agua que tenemos es nivel freático natural. De estiaje hay, ahora que es una época que ha llovido, y de ahora al verano hay unos 30-35 centímetros de estiaje en la corta, y es donde actualmente nace el Río Tinto. Digo actualmente porque hasta 1888 también nacía en Corta Lago, y eso no lo digo yo, eso lo dice Gonzalo Itarín en su magnífico libro sobre Huelva. Te describe cómo la Río Tinto Company había metido un bombeo para obtener agua, principalmente para la cementación de planes, y lo terminó desecando. Entonces la minería ha determinado que un río nazca actualmente aquí. Desde este fondo de la corta, que es donde nace, hasta la surgencia que está a la espalda del cerro donde está el crestón ferruginoso, hay un pequeño río subterráneo. Eso es una de las cosas que la NASA, investigando aquí, metió un pequeño rover, un tercio, que sería de tamaño, es un tercio de cómo sería cualquiera de los móviles que tenemos. Y desde el interior de la corta llegó allí y salió por allí. Entonces ahí se documentó realmente que el río nace aquí, y lo que tenemos allí es una surgencia, pero que la fuente, la surgencia real, está aquí. Y como curiosidad, ese río se llama Arroyo Casiano. Casiano es el señor que le da de comer a los de la NASA cuando venían. Ustedes pensaban que estos señores llegaron aquí al sur de España comiendo bocadillos de plátano con nocilla porque no encontraban mantequilla de cacahuete. Claro, fue descubrir el jamón, el lomo, el queso. Este señor le ponía comidas normales para nosotros, es decir, le ponía sus lentejas, le ponía su cocido, le ponía sus habichuelas. Entonces Casiano era como un dios en la tierra para ellos. Entonces, en honor a que comían bien, claro, esos señores no habían comido bien en su vida, pues le pusieron el arroyo al nombre de Casiano, que es el dueño del hotel y también cocinero. Como no haya viento, la corta, o sea, el agua es un espejo. El espejo puede ser de negro hasta azul cobalto. Bueno, aquí en el flanco sureste de la corta, tenemos enfrente la parte de la pirita, del bisulfuro de río azufre, encajado al norte por la pizarra. La lengua que vemos roja es el Gosan, y entre los árboles vemos una galería que es una galería romana. De hecho, la lengua blanquecina que está debajo es de jarosita. El mineral de formación, que es el que explotaron los romanos aquí para plata, no solo, también explotaron en la parte del Gosan jarosítico, la parte infrayacente del Gosan, pero fue la que se demostró que más de un 98% era similar a la que se encontró en Marte. Entonces, como las leyes físicas son universales, los minerales que tiene que haber en Marte tienen que ser minerales ácidos, y el agua que tuvo que haber también tuvo que ser así. Si no, no se puede generar ese tipo de mineralización. De hecho, justo arriba vemos el murete que hay encima, que recorre la corta. Toda la corta tiene un muro para temas de seguridad. Arriba es donde la NASA ponía el laboratorio portátil, donde hicieron las perforaciones y donde tenían durante 4 o 5 años, en verano venían... Cuando decimos NASA, también realmente estamos obviando a los españoles, cuando casi el 60% del equipo era español, era del CAP, del Centro de Astrobiología de la Complutense, asociado a la NASA. O sea que realmente estamos hablando de la NASA, pero aquí quien hizo gran parte del trabajo eran los españoles, dirigido por el profesor Amil. ¿Vale?
que parece que también nosotros vamos a contar la realidad, ¿no? Ya te digo, vinieron por la similitud que existía entre esa mineralización y lo que salió luego son varias tesis, tanto de ese tipo de estudios, de resultados de estudios, como porque esas bacterias que producen oxígeno y realmente son litotróficas porque comen piedra y sobre todo el hierro y el azufre y producen oxígeno, pues va a ser la solución, si algún día se llega, de los viajes espaciales y de conquistar Marte. Debajo y enfrente nuestra tenemos la antigua planta de trituración. Había 2 conos Simon, por los que el mineral que ascendía a través de las vagonetas con el malacate, volcaban, lo trituraban y caía abajo en esas pequeñas tolvas, donde cargaba el ferrocarril y ya salía dirección al principio hacia Filos Norte, por el ferrocarril de Río Tinto y posteriormente al ferrocarril de Peña de Hierro con Cala. En un primer momento toda la instalación se movía a vapor y a partir de los años 30, justo antes de la Guerra Civil, ya todo se electrificó y entonces ya funcionaba de forma eléctrica. Tanto fuera el mineral de cobre como el mineral de pirita, realmente lo que se hacía aquí era la conminución. Por ejemplo, la pirita 0,6 a 0,12 milímetros era un producto terminado, entonces es lo que se vendía. Y el mineral de cobre, que es el que salía tanto por el puerto de Huelva durante menos tiempo y sobre el puerto de Sevilla posteriormente, para su tratamiento en otro sitio. Y tenemos esta pequeña regata que ven verde. Estas son algas extremófilas. Ese es el agua, es el nivel natural de desagüe actualmente de la Corta. Es una galería de trabajo, o sea, es de reparación, es de mantenimiento, pero es por donde actualmente sale el agua por su propio peso del interior de la mina. De hecho, en verano, en cuanto baja 40 centímetros, se seca esta pequeña regata. Y ya les digo, lo ven verde porque lo que tiene son algas extremófilas. Este es el sonido que se grabó en Alfredo, ya después tiene que saltar de las locomotoras. Aquí fue hasta donde llegó el fuego. Vamos, realmente lo que afectó fue esta parte. Y aquí hasta entonces se veían, que ya no se ven, las traviesas originales de apantallar el túnel. Los rovers que se ven que van a Marte, antes se prueban aquí. Entonces, una de las cosas que hacen es la meten dentro del agua, comprobar que todos los componentes aguantan la acidez. De hecho, desde aquí, hay esos pequeños escalones que ves ahí, es donde los científicos de la NASA vienen y meten el rover directamente. ¿Vale? De hecho, aquí es un rover con una cadena que cuelgan de aquí y se pone aquí. De hecho, cuando se metió fue curioso porque al meterlo le preguntamos que si habían previsto un sistema. Claro, aquí lleva 60 años habiendo roca, ¿vale? Y hay saliente, entonces que si habían previsto un sistema de tracción para poder tirar de él en caso de que se quedara enganchado. Dijeron, no lo hemos previsto, tenemos otro dron. Se quedó el dron, metieron otro dron, se volvió a quedar enganchado y al final tuvieron que meter unos buzos, que fue lo que les dijimos al principio, unos buzos especiales que tienen traje NBQ, que trabajan sobre todo en el polo químico de Huelva, y así fue como hubo que sacarlo. Los prospectores antiguos decían que cuando una mina tiene labores romanas, como la que tenemos arriba, o sea, galería romana, y tiene Ericán de Valenci, es que las leyes de plata y de cobre eran altas, como aviso navegante. Y aquí, por ejemplo, se da como en todas las otras minas. Por ejemplo, en Río Tinto tienen su propio vivero. Todas las zonas que trabajan, como quiten una planta de Ericán de Valenci, tienen que plantar 25. Entonces tienen un vivero cuando esto es una planta de salvaje, precisamente por eso, porque es endémica. Y después hay otro endemismo que son los quirópteros, que eso sí lo tenemos en todas las minas. Pero nada, eso va. Esto último lo vas a sacar por tu madre un problema. De hecho, hay fotos incluso de el embajador británico con los directores de Río Tinto y de Tarsi, y te ves que el embajador está en medio, la señora, directivos en medio, y cada director está en la punta de la foto. Vamos, que no querían ponerse ni en la misma foto. Perdona. Los de Tarsi eran más escoceses, en fin, que al final siempre tiene sus pequeñas rencillas, y aunque Tarsi siempre fue
tecnológicamente más innovador que Río Tinto, al final Río Tinto todas las veces le fue ganando la tostada. De hecho, cuando hicieron esos trajes internacionales de piritas, por ejemplo, Tarsi intentó aliarse con otras compañías para dejar fuera a Río Tinto y le dieron el mercado americano y quedarse eso con el mercado británico, y en 5 años resulta que lo importante era el mercado americano y el británico se le había quedado corto. O sea que desde cosas como esas que, por ejemplo, si Auckland Guedes, que era el presidente de Río Tinto, llegó a ser ministro de lo que sería hoy Raw Material en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El mineral de Río Tinto se le pagaba un precio y al de Tarsi, por supuesto, un poco menos. Si querías vender bien y si no, pues ya sabes. Entonces, es un tema que es un enfrentamiento que ha existido siempre. Estamos en el punto que viene señalizado en el Google como nacimiento del río Tinto. Vamos a ver el color que tiene el agua. Está bonito, me parece a mí. Está bonito. Mira. Digo que una vez metidos en gastos, mejor nos venimos donde está el mojón. Nacimiento del río Tinto. Bueno, aquí está. Este es el paraje. Fijaos qué bonito el charco, es que es acojonante. Aquí hay pirita masiva, aflorantes, donde tengo el dedito. Pirita masiva. Es la alteración de este sulfuro el que genera todo el agua sulfatada, todo el agua ácida, que a su vez lo que hace es acelerar, retroalimentar la descomposición de la pirita. Y bueno, por eso el río Tinto es tan singular y tan bonito. Estamos caminando por la trinchera del ferrocarril que iba de la mina de Peña del Hierro hasta Sevilla, porque la construyeron nueva. Es decir, cuando se rompió, cuando se denunció el contrato que les vinculaba con la Río Tinto Company Limited, pues claro, era David contra Goliat. Entonces, como consecuencia de la ruptura de ese contrato, Río Tinto Company directamente desmanteló el ramal de 3 kilómetros que conectaba la mina de Peña del Hierro con su línea de ferrocarril que iba hasta Huelva. ¿Qué hizo la Peña Copper? Pues buscar la alianza, la colaboración con la sociedad minera del Cala, que es la conocidísima mina de hierro que hay en Huelva, ¿no? Cerca de Fregenal.
la mina de Cala, la mina de Teuler. Entonces lo que se hacía es que se conectaba desde la mina de Peña de Hierro, se conectaba con la sociedad de Castillo de las Guardas, que tenía también otro ramal, me parece que eran 21 kilómetros, hasta esta estación, hasta Castillo de las Guardas, y luego 15 más, no sé cómo era el rollo. Y desde el ferrocarril de Cala ya subía en dirección a Sevilla para el cargadero de mineral de San Juan de Adnalfarache, hoy desaparecido. Bueno, pues esa era la alternativa, y es finalmente lo que tuvieron que hacer: sacar el mineral por Sevilla en vez de por Huelva. Por otra parte, el cargadero de Sevilla pues eran minerales de hierro y muy poca cantidad de perita, porque el Castillo de las Guardas estaba ya de capa caída, de manera que no había tampoco posibles interferencias, pues por la competencia que pudiera producirse entre los minerales, entre las piritas o las cáscaras de cobre de Peña del Hierro contra la todopoderosa Río Tinto Company. Hemos llegado entonces a uno de los puentes de este trazado de ferrocarril que construyó de Peña Company Limited. Está al lado del antiguo embalse de Nerva. Vamos a hacer un vuelecito con el dron, es un puente de mampostería, vamos a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos un panelito explicando un poco, pues a pesar de esta solución que adoptó la Peña Copper Mines, de tener un ramal propio para llevar los minerales a sus clientes, la alianza o el contrato que tuvieron con la Sociedad Minera de Cala, pues tampoco les funcionó particularmente bien, básicamente por las dificultades que tuvieron estos últimos en cuanto a su propio negocio. Ellos tienen un mineral regular, porque tiene un contenido en azufre alto, y pues bueno, sacar barcos pequeños, porque además también el puerto de Sevilla, San Juan de Adnalfarache, tiene calado insuficiente para barcos grandes. Entre unas cosas y otras, la Sociedad Minera de Cala tuvo dificultades financieras y no pudo tampoco cumplir con los términos de su contrato, porque ellos se obligaban al mantenimiento de la vía, a apeaderos, vagones, material móvil y rodante en general, ¿no? Y claro, los que se quedaron colgados de la brocha fueron los de la Copper Company Limited, ¿no? Total, que empezaron a tener dificultades de suministro, no tenían carbón para el combustible de sus locomotoras. La Peña Copper se dedicaba también a comprar ese carbón para luego proporcionárselo de vuelta a la Sociedad Minera de Cala y que se mantuviera un poco el servicio, pero lo cierto es que no fueron capaces y de nuevo se vieron en el atolladero. Aquí justo detrás mío hay un bonito afloramiento de las pizarras carboníferas. Estas pizarras carboníferas forman parte del ambiente geológico de los yacimientos de la faja pirítica. Normalmente son lo que está en la Peña del Hierro al sur de la masa. En toda la zona de la trinchera y el acceso al puente del que venimos,
está lleno de cantos de jaspe. Hay un crestón, hay un afloramiento a 30 metros de donde estoy, y bueno, es normal también en la faja, ¿no? Asociados a los yacimientos vulcanos sedimentarios, los crestones de jaspe son conocidos por todo el mundo. Los hay muy bonitos, que pueden cortarse y pulirse, porque tienen veteados de hematites, de cuarzo, con un fondo, con una matriz rojiza, intensa, pues bonita. Cuando se hizo la recuperación de la mina de Peña del Hierro, el acceso se arregló pues por la traza de lo que era el ferrocarril minero, ¿no? De manera que, bueno, antes hemos pasado por una trinchera y ahora pues los edificios estos que están a mi espalda son los restos de la antigua estación, la estación de origen, que terminaba luego en San Juan de Alfarache, en el cargadero de mineral de Minas de Cala en Sevilla. Otra cosa que vamos a ver es el brezo local, el endemismo, ¿no? El Erica andevalensis. No sé si es especie protegida o qué. Pues nada, os presento al Erica andevalensis del Andévalo. Había hecho una empresa minera muy conocida, que era la que explotaba minas de Cala, que se llamaba Minera del Andévalo. Alguno lo recordará. Voy ahora caminando a la zona de canaleo, pero he parado aquí pues porque hay un murete de contención que está hecho con bloque de pórfido, y como veis se ve también muy bien lo que es la pizarra del Culm, la pizarra carbonífera del sur de la Masa. Y bueno, pues está aquí aflorante. Pues ya estáis viendo que tiene una foliación, la característica foliación de la pizarra. En algunos sitios aparece muy plegada. Bueno, pues lo normal. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir avanzando para poder ver el canaleo, que es el lugar donde se recoge el cobre lixiviado en la zona de cementación. De cara al transporte al cliente, pues claro, ya podéis imaginar la diferencia entre mandar pirita a mandar cobre. Evidentemente es mucho más interesante poder llegar aquí a cobre metálico antes de mandarlo al transporte. Bueno, qué sitio tan bonito, qué aguas tan coloradas. Vamos a acercarnos a la zona del canaleo, a ver qué podemos ver. Se me ha olvidado comentar que una de las circunstancias, una de las razones que sin duda ayudó al declive o al deterioro del negocio de Minas de Cala y del ferrocarril es que ellos contaban con la puesta en servicio de un ramal que iba a Nerva. O sea, aparte del de Peña de Hierro, también daría servicio de mercancías y pasajeros para la gente de Nerva, que en principios del siglo XX, 1911, tenía la misma población que Huelva. Luego de ahí la importancia, y de ahí también pues todo el impacto mediático que hubo el proyecto cuando se hizo público, y la oposición que había por parte de la Río Tinto Company, que veía debilitada su posición de
de privilegio y de dominio, y bueno, pues con intervenciones políticas, como contaba Aquilino, de todo pelo. Fijaos los pliegues aquí de las pizarras, qué bonitos, ¿no? Y eso que la verdad es que a nivel de la escala de la producción de las toneladas de pirita, pues Peña Copper era un pigmeo comparado con Río Tinto, es decir, era 100.000 toneladas al año, que era un 10% de la producción de Río Tinto. Luego realmente las razones que arguían para oponerse y para pelear contra la aprobación del ferrocarril de Copper a Cala, Sevilla, pues bueno, eran bastante débiles, y los que le fastidiaba era perder su posición de dominio. El poder hacer expedición de un producto terminado como la cáscara de cobre, pues es muy distinto, no sé por dónde bajar, a mandar pirita, en términos de toneladas transportadas, claro, y de valor de la mercancía, evidentemente, ¿no? Pero para eso Peña Copper necesitaba tener una presa, un embalse, pues para almacenamiento y regulación de sus aguas agrias para la actividad de la fermentación y posterior canaleo. Y bueno, pues se adquirieron terrenos a los propietarios de Nerva. Muchas otras fincas del entorno eran de la Río Tinto Company, y bueno, pues cuando Peña Copper adquirió terrenos para la edificación de sus actividades metalúrgicas, vamos a decir, pues se estableció un litigio sobre una de las parcelas que además estaba pues en medio de uno de los embalses de la mina. Ese litigio tardó mucho tiempo en resolverse, de tal manera que Río Tinto Company lo que hizo fue adquirir a sus propietarios la propiedad de las parcelas, con la propiedad y al haber sentencia firme a favor de Río Tinto Company, pues claro, Río Tinto Company lo que querían es perjudicar al máximo al competidor, ¿no? Y lo consiguieron. Estamos en la cabecera de la presa del canaleo, ¿no? Pues aquí estáis viendo la bonita obra. Lo que quería remarcar es el color del agua en este punto, ¿no? Porque como veis es un agua bueno, incolora, todavía no es tinta. El ion ferroso es de color verde, el ion férrico es de color rojo. Entonces cuando se produce el viraje, cuando se produce la oxidación, es cuando las aguas se ponen rojas, cosa que en este lugar pues sucede a los pocos metros caminando. Ya lo estáis viendo, estoy ahora mismo caminando por la riberita del embalse, y bueno, supongo que estaréis viendo el color rojizo de muy bien la orilla, ¿no? Por la poca profundidad. Realmente bonito. Vamos a seguir caminando. Los sindicalistas más revoltosos que estaban trabajando en la Río Tinto, pues se les dio trabajo aquí, y eso debió encabronar a la dirección inglesa de la gran compañía, y bueno, pues lo verían mal. Me parece que tampoco quisieron asociarse en no sé qué colectivo de empresarios de mineros de Huelva, no me acuerdo el nombre, pero vamos, que debían tener sus tensiones como siempre. Es un cuerpo que afloraba, y por esa razón pues se generó en su momento la montera de Gosan, tan característica de las minas. Esa montera de Gosan es una laterita, es un producto de alteración, y hay que descender en cota para reconocer o para identificar o para tocar el mineral inalterado o el mineral primario. Este cuerpo de mineral, esta masa de pirita, pues tampoco era particularmente grande, pero sin dejar de ser notable. Es decir, aquí tenía una sección variable, pues que en superficie o en la zona más alta de los trabajos tenía más de 1 hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, no está mal, un cuadrado de 100%, y en profundidad se iba acuñando de tal manera que se reducía la superficie mineralizada. Con los contactos pues habría sus
diseminaciones, sus cobrizos o lo que fuera, ¿no? Pero lo que es la masa de pirita iba acuñándose, iba perdiendo en profundidad. Además, como pasa tantas veces, arrancaba vertical y a una cierta profundidad se tiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que toda la zona alta fue posible explotarla a partir del año 83 del siglo XIX por el método de cielo abierto, por el método de corta, y sin embargo, pues a partir, me parece que era el piso 9 o el piso 11, con el cambio de inclinación de la masa de pirita se metía contra la ladera del monte de la Sierra de San Cristóbal, y entonces ahí ya se ponía imposible por ratio, porque para continuar a cielo abierto, el volumen que habría que haber removido de materiales estériles era simplemente inagotable. Por esa razón, en los pisos inferiores se volvió, como en las primeras épocas de los trabajos en esta mina, se volvió al método de mina subterránea, pues por el método de cámaras y pilares o pilares corridos, ya no me acuerdo cómo era. La zona del dominio minero tenía en torno a 500 hectáreas, según está recogido con todo detalle en el Pinedo Vara, ¿no? Había muchas concesiones, pero bueno, la superficie total de la afección del dominio minero eran en torno a las 500 hectáreas. Se calcula que se extrajeron en esa etapa, en esos 50 años más o menos, porque fue desde 1901 hasta el 55, que lo coge el gobierno español, pues unos 3,5 millones de toneladas, ¿no? Aunque en la bibliografía figuran 4, pero como bien explica también Pinedo Vara, había posiblemente una duplicidad de recuento, pues por las cantidades por los volúmenes en la cementación, ¿no? Probablemente se repetían. Es decir, que Peña Copper más los antecedentes, más lo que luego se extrajo en la etapa de Conasa, pues los 4 millones de toneladas. Es que se pone en manos de una empresa del Estado, Conasa, Compañía Nacional de Piritas. Y en esa empresa, pues donde tuvo mucho que decir Isidro Pinedo, remito al capítulo que se aborda su figura histórica, pues esta mina que entró en el lote, y esta fue gestionada también por Conasa. El director de esta mina en la etapa de Conasa era un ingeniero de minas ucraniano que se llamaba Teodoro Barabás, que en paz descanse porque murió hace unos cuantos años. Teodoro Barabás era exiliado ucraniano, vino a España pues huyendo de la opresión soviética, y bueno, vino a España muy joven, vino con 23 años, entró en el 46, se matriculó en la escuela de minas, yo creo que hizo a curso por año, y de sus primeros trabajos profesionales pues debió estar aquí. Y así está referido los primeros comentarios, las primeras documentaciones bibliográficas se deben a Barabás, a quien yo conocí por cuestiones de trabajo, ¿no? Desde el año 66 esta mina suministró agua ácida a la actividad de cementación de Río Tinto, de la vecina Río Tinto, cuando estaba en manos de Río Tinto Patiño, ¿no? El castillete que está sobre el Pozo Maestro tiene 125 metros de profundidad, tampoco es mucho, ¿no? Pero bueno, es un castillete que es una reproducción porque el castillete original, que era de madera de rija, se destruyó, se lo comieron a cachos en el año 85 pues para aprovechar la madera, ¿no? Sin embargo, la fundación pues tuvo el buen gusto de reproducirlo a escala 1:1 exactamente como era el original, y es lo que se puede ver hoy en la visita a la mina. En este encuadre tan bonito que tengo aquí, que como veis, bueno, es la zona del canaleo, ¿no? Ya están muy colmatados los canales de esta zona, pero bueno, sigue siendo igualmente muy bonito por el color del agua. Era simplemente pues para hacer un comentario en relación al contrato que en su día vinculó a a Peña Copper y su compañía antecesora, coño, viene el motorista, estoy arreglado, con Peña Copper con Río Tinto Company. Bueno, esto hay una publicación en el libro de Ferrocarriles Mineros de Huelva y tal, donde bueno, pues se dan una serie de explicaciones y se explican algunos de los términos del contrato, donde, bueno, entre otras cosas se define el carácter probablemente leonino de muchas de las cláusulas.
Bueno, entonces, después de ver los comentarios sobre estas cláusulas, yo lo que quería añadir como comentario y como observación, que bueno, vistas cada una de ellas, la verdad es que me parecen condiciones no tan leoninas, me parecen condiciones normales de negocio entre dos empresas que son competidoras y se asocian coyunturalmente pues para una determinada actividad. Pero esa actividad vino regulada hasta sus últimas consecuencias, hasta sus últimos extremos, pues como es normal, los mínimos de toneladas, los máximos de toneladas, los tiempos de carga, los tiempos de descarga, los precios de venta. Es decir, hasta cierto punto me parecía muy normal que Rio Tinto Company sobreprotegiera sus intereses. Bueno, una cosa rápida que se me ha olvidado decir, bonito ladrillo, es que para favorecer el proceso de cementación se calcinaba el mineral, porque eso lo que hace es que facilita la solubilización del cobre.